ese golpe tan fuerte a la vista. Lo de España y Costa Rica fue escandaloso, ¿no? ¿Cómo lo miras? Bienvenidos todos a una nueva edición, esta vez edición especial de Los Cronistas desde Qatar con Daniel Chapela, quien les habla Octavio Sazo, todo el equipo de Los Cronistas 2.0 y por supuesto el patrocinio de nuestros amigos de Juega en Línea. Estamos con Daniel para hablar de la Copa del Mundo, esta Copa del Mundo que se está jugando, que nos tiene a todos madrugando en diferentes horarios y pensando en lo que está sucediendo en cada uno de los lugares de Qatar y el Mundial que nos está dejando sorpresas, resultados impresionantes, goles realmente muy buenos y cosas para contar y para vivir junto a Daniel Chapela y junto al patrocinio de nuestros amigos de Juega en Línea. Recuerden, pueden ya meterse en nuestra cuenta de YouTube y aquí abajo, en la información de este video, en la biografía, aparece el link para que entren directamente a la página de Juega en Línea y utilizando el código de Los Cronistas puedan ganarse una free bet de $5. Así que pueden participar ya, pueden apostar responsablemente, pueden entrar a Juega en Línea y ser parte de este maravilloso mundo que representa hoy las apuestas y la Copa del Mundo y con todo lo que usted pueda vivir con cada uno de los partidos y los diferentes resultados. Pero bueno, vamos a saludar a Daniel Chapela, que como decíamos, y hablamos de madrugadas, y hablamos de horarios cambiados, y hablamos de cansancio. Daniel está con nosotros a esta hora, ya tarde para Daniel. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Octavio, saludos a todos, la gente que siempre está pendiente de Cronistas 2.0, por supuesto a nuestro patrocinador Juega en Línea. Aquí estamos pasando la mundial con Juega en Línea y recordarles que utilizando el código Los Cronistas van a tener la posibilidad de acceder como nuevo usuario a una free bet de $5. Ya sabes, código Los Cronistas. Bueno, se terminó hoy, Octavio, con el partido de Brasil ante Serbia, la primera fase de esta ronda de clasificación. Es decir, ya todos los seleccionados jugaron al menos un partido, ya pudimos ver a varias de las candidatas al título, a las que se asomaban de antemano como candidatas. Creo que algunas reafirmaron esa candidatura, otras dejaron dudas. Hubo algún resultado sorpresivo, más de un resultado sorpresivo. En general creo que buen juego, que el Mundial en ese sentido es verdad que ha habido algún que otro partido que no, pero en general sí ha respondido a esa premisa de que en esta Copa del Mundo se iba a ver un buen nivel de fútbol, partiendo del hecho de la época del año, de la cantidad de partidos, del rodaje, etcétera. Y en ese sentido creo que hemos visto buenas demostraciones y dos o tres exhibiciones de juego además. Sí, estadísticamente hablando, Dani, el Mundial no ha tenido muchos goles, salvo ese par de partidos que fueron por goleada, pero digamos, en resumen, el promedio ha sido muy bajo. Y quería preguntarte, evidentemente, por la última sensación, lo último que acabas de vivir, estuviste recientemente en el estadio viendo a Brasil en la cancha, viendo cómo se desenvolvió el equipo de Tite, viendo el maravilloso gol de Richarlison, que sin duda ya parte como el gol del Mundial hasta acá, al menos en esta primera ronda. Pero empezando desde acá, desde la sensación más cercana que tienes, digamos, ¿qué balance podrías hacer en función de todo lo que hablamos antes, del cansancio de los jugadores, del favoritismo de ciertas selecciones? Hasta acá, ¿qué te ha parecido deportivamente hablando el Mundial? Bueno, yo creo que ha sido de un buen nivel hasta ahora. Es decir, hemos visto buenos partidos. Insisto en eso, que hubo incluso exhibiciones de juego. A mí me gustó mucho lo de Brasil, me gustó mucho lo de España, ni hablar. Eh, Inglaterra tuvo una demostración convincente también en el comienzo. Eh, en realidad, uno siempre tiene que atender a las características de los rivales para poder establecer conclusiones, ¿no? Yo creo que es pronto, es el primer partido nada más, pero yo diría que Brasil, Francia, Inglaterra y España confirmaron, digamos, la condición de candidato que van a tener siempre. Yo pienso que favoritos a lo mejor es una lista más reducida, pero candidatos normalmente uno comienza citando a los campeones del mundo, ¿no?
probablemente Uruguay no, porque ya eso como que quedó un poco atrás en la historia, pero sí los campeones recientes, ¿no? Brasil, Argentina y todos los que mencioné antes. Creo que lo de Argentina fue bastante decepcionante porque en mi opinión, era uno de los equipos con más posibilidades. No digo que ya no lo sea, pero tuvo un arranque en falso contra Arabia Saudita. Un partido extraño, ¿no? Porque Mm. lo terminó ganando 1-0 en el primer tiempo, le anularon varios goles por fuera de lugar, vía VAR, bien anulados todos, pero digamos, siempre quedó como en la antesala del resultado contundente que nunca llegó a aparecer, y en el segundo tiempo Arabia Saudita con un muy buen planteamiento le dio la vuelta al partido, con herramientas que además tienen muchos años inventadas, como por ejemplo tirar al fuera de lugar, Sí. que lo hizo además de una manera muy aplicada. Le ganó de contragolpe y con la herramienta del fuera de lugar, ¿no? Es decir, achicar la línea defensiva para reducir espacios. Eso, digamos, no fue halagador desde el punto de vista de la proyección. Va a tener que jugarse la clasificación a la siguiente ronda contra México este fin de semana. Creo que para seguir con las decepciones, lo de Bélgica tampoco fue bueno, a pesar de que ganó, pero que una selección como esta, segunda en el ranking FIFA, que viene de ser semifinalista en Rusia 2018, acabe siendo dominada durante 90 minutos por Canadá, que tenía 36 años sin jugar un mundial, te dice mucho, ¿no? Claro, ganó el partido y puede ser que el nivel suba en lo que resta de la fase de grupos, pero ese primer partido dejó profundas dudas, ¿no? Diría que por el lado de las selecciones candidatas, esas fueron las principales decepciones. Y te sumo ahí lo de Alemania, ¿no? Por supuesto. Ah, y lo de Alemania, por favor, claro. Claro, Sí, 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 tienes razón. Gracias por que, recordarme, porque son tantos partidos. claro, pero digo, lo de Alemania, digamos, hoy hay una lectura interesante que estaba escuchando y viendo en estos días y que tenía que ver con las formas, ¿no? Por un lado, Arabia Saudita le gana a Argentina, Dani, con 9 jugadores de un equipo que dirige Ramón Díaz y Sí, que, digamos, técnico argentino para los que no saben, el Al Hilal, y que estuvo constantemente, según cuentan, diciéndoles cómo jugaba la selección argentina, o tratando de explicarle un poco cómo era la relación con ese momento del fútbol argentino. Y por el otro lado, Japón gana con 8 jugadores de la Bundesliga, de la liga alemana. sí. También demuestra eso, Dani, un poco de cómo se rompieron las fronteras, de cómo el fútbol de hoy está en otro tono y cómo los jugadores también empiezan a perder el miedo escénico en función de ir a pelearles tú a los grandes, ¿no? Sí, sí, es cierto, totalmente. Cuando nos dicen, aunque suena el lugar común, que las distancias en el fútbol se han reducido, estas son las demostraciones de que esas distancias se han reducido. ¿En qué se han reducido? Fundamentalmente en el acceso a la información y a la tecnología que hoy tiene el fútbol como elemento fundamental de desarrollo, ¿no? Es decir, hoy cualquier entrenador de un equipo en Arabia Saudita, estamos hablando de Ramón Díaz, que es un técnico con recorrido, pero digamos cualquier club, cualquier entrenador tiene acceso a esa información respecto a métodos de entrenamiento, preparación física, nutrición, sistemas, eh, en fin, todo lo que hoy conlleva el fútbol de primer nivel. Entonces, eso hace que haya selecciones que, aunque sean modestas, pueden plantear partidos acertados desde lo táctico que compliquen a rivales superiores desde lo técnico, ¿no? Y desde las propuestas colectivas también. Entonces creo que en ese sentido, claro, uno se sorprende porque no estás habituado a que eso pase y porque partes de la condición de candidato de un país con toda la tradición de Argentina, pero uno debe valorar también este tipo de propuestas que terminan siendo rompedoras porque tiran por el suelo cualquier tipo de proyección o de pronóstico. Pero en el caso de Japón, por ejemplo, que enfrentó a Alemania, Japón hace rato que viene dando señales, ¿no? Es decir, hace 4 años en Rusia pasó la primera ronda en un grupo donde estaban Colombia, Polonia y Senegal, pasó de ronda
llegó a los octavos y allí le planteó un partido a Bélgica muy exigente. Sí, Le ganaba 2-0 el primer tiempo. Se lo remontaron después en el último minuto, ¿no? Pero quiero decir, para mí Japón no es una sorpresa. exacto. Claro, enfrentas a Alemania y todo lo que eso representa, y sobre todo que el primer tiempo de Alemania fue muy bueno. Jugó un primer tiempo de alto nivel, de alto vuelo, que terminó con un 1-0 muy estrecho para todo lo que generó. Claro, el grande empieza a perdonar, a perdonar, a perdonar, y el chiquito se le sube a las barbas. Arrancó el segundo tiempo, otras dos situaciones de gol, incluso una pelota en el palo de Gundogan, y el técnico japonés hizo algo que aquí vuelvo sobre lo que te decía, cómo el fútbol, donde el fútbol se equipara. Un buen entrenador intervencionista puede acercar a su equipo tanto al grande que le saque un resultado. Y ese día el entrenador hizo cambios concretos, retocó el sistema, pasó a jugar con línea de tres, metió a un par de delanteros, le cambió la dinámica a mitad de la cancha y a partir de allí se fue diluyendo el fútbol de Alemania al punto de que le empezó a generar llegada a Japón. Y no fueron ataques esporádicos, dos contragolpes y de ese tipo de cosas que uno dice, tuvo dos y las metió las dos. Mm. Le llegó mucho, le generó bastante, ¿no? Es decir, se le pudo poner de igual a igual. Y ahí es donde yo creo que estuvo el gran mérito, ¿no? Sí, y te iba, más allá de este triunfo, evidentemente son Argentina y Alemania son las dos selecciones grandes que han decepcionado en este camino, lo de Bélgica que ya contabas, pero en medio de esto, Dani, hay un partido, yo creo que el segundo tiempo de Brasil contra Serbia, en el que Brasil realmente fue formidable frente al conjunto serbio y por la calidad individual que tiene Serbia, pero creo que la diferencia, bueno, no lo creería solo yo, no estoy descubriendo nada, la diferencia más amplia del Mundial fue la de España y Costa Rica, porque el resto de partidos no ha tenido ese golpe tan fuerte a la vista. Lo de España y Costa Rica fue escandaloso, ¿no? ¿Cómo lo miras? Bueno, se puede ver desde dos lugares, ¿no? En la óptica costarricense, entendiendo que es una selección que viene jugando mundiales ya de forma seguida. Es el tercer mundial consecutivo que juega Costa Rica. Eh, la verdad, fue catastrófico, fue decepcionante. Por otra parte, eh, te diría que lo de España fue una de las demostraciones futbolísticas más impactantes que recuerde en bastante tiempo en Copas del Mundo, ¿no? Yo sé que el rival siempre cuenta en cualquier análisis que uno haga y Costa Rica fue muy poco en ese partido, pero hay que hacer 7 goles, ¿no? Claro. En este tipo de instancias, con Keylor Navas defendiendo un arco, eh, con jugadores de experiencia. Esta no fue una selección sencilla en la fase de clasificación de CONCACAF. La tomó Luis Fernando Suárez en una situación compleja, con un riesgo de quedarse fuera del Mundial, la levantó y siempre fue un equipo muy sólido desde lo defensivo, ¿no? Y la verdad es que fue desbordado. Entonces uno siempre tiene la tendencia a decir, bueno, pero es que no metieron las manos, como se dice en fútbol, ¿no? Es que ni siquiera dieron una patada. Yo me imagino si Costa Rica hubiera dado una patada, ¿qué hubiese pasado? Sí. Porque a lo mejor se quedaba con 10 o con 9 y el baile hubiese sido de una dimensión todavía mayor. La realidad es que cuando te están dando ese toqueteo que le dio España a Costa Rica, es muy difícil llegar a la pelota, ¿no? No se la prestaron, dieron 1000 toques a la pelota en el partido. Una marca. Yo sé que las estadísticas de este tipo cuentan poco, pero es una manera de dar contexto a lo que allí pasó, 80 y tanto % de posesión, pero más que eso, fue un festival, fue una sinfonía, hicieron goles de todas las formas, llegadas con variantes digamos, de distintos calados y un entrenador que es para mí de un nivel superlativo. Lo hemos dicho otras veces, pero las selecciones nacionales no suelen estar dirigidas por este tipo de entrenadores. Sí. No hoy, por ejemplo, ¿no? El fútbol de hoy, donde los sueldos que pueden ofrecer los clubes son tan desproporcionados en relación a las selecciones,
Es muy difícil que uno encuentre un entrenador de élite dirigiendo una selección nacional. Hay muy pocos, y Luis Enrique es uno de esos. O sea, si hoy Luis Enrique no estuviese dirigiendo España, estaría en algún club de Champions, ganando 3 o 4 veces más de lo que gana. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Entonces ha construido un equipo de autor y lo del otro día fue realmente, eh, vuelvo a insistir, de las actuaciones más impactantes, contundentes, rompedoras, desbordantes que yo haya visto en un mundial. Y Dani, más allá de esto que hemos hablado hasta acá, de la caída de Argentina, de Alemania, de lo de Bélgica, de la victoria de Brasil, de esto formidable que ha hecho España y que nos ha dado luces de lo que hoy es el equipo de Luis Enrique, pero fuera de todo eso, fuera de lo que en contexto, digamos, uno podía estar al menos atento a que sucediera algo, porque uno evidentemente sabía o sabe de la calidad de España y de todo esto que te he nombrado. ¿Qué es lo que más te ha gustado fuera de eso? De algo que tú dijeras, yo no estaba esperando esto, pero lo vi y me gustó. Difícil. Me ha gustado en general cosas como muy, muy concretas, pinceladas de jugadores, pero a ver, es difícil que yo te diga esto y que responda fielmente a lo que me estás preguntando, porque hablar de Brasil Sí, es muy fácil. Es decir, yo no voy a descubrir a Brasil con su tradición, los mundiales ganados, etcétera. Pero la vi hoy y realmente me llamó mucho la atención el nivel en el que está, el nivel colectivo en el que está. Por eso te decía, puede parecer eh, muy obvio, pero estoy hablando de un escalón más arriba de lo que yo sí. imaginaba que iba a haber de Brasil, aún así teniéndola como candidata, ¿no? Eh, Desde el punto de vista colectivo, es un equipo muy, muy aceitado. Es un proceso ya de 6 años, pero lo que más me llama la atención es que es muy difícil encontrar, quizás habría que pensar en Francia, ni siquiera en España, fíjate, es muy difícil encontrar una selección que sea capaz hoy de tener la dinámica de primer mundo que está en Europa y la técnica de primer mundo que está en Sudamérica, ¿no? Es decir, si bien hoy el fútbol europeo ha crecido desde el punto de vista técnico, al punto de igualarse en muchos casos con el sudamericano, porque han crecido las escuelas de formación en los principales países de Europa para producir jugadores con talento, la inventiva y la creatividad no se enseñan en las escuelas, ¿no? Y Exacto. eso viene de otro lugar. Ver a jugar a Brasil con esa capacidad técnica que se le conoce y al mismo tiempo con el ritmo de los europeos en una cancha de fútbol en vivo es impactante, es muy impactante, porque voy a contar aquí que me está tocando trabajar con grandes nombres, figuras del fútbol de los mundiales. Hoy estuve compartiendo con Jorge Burruchaga, el campeón del mundo del 86, y él me decía en una conversación antes de ver a Brasil que lo que distinguía hoy a los europeos y que hacía que al sudamericano y a otros tipos de selecciones también le costara tanto igualarse era el asunto de las transiciones. Las transiciones, explico, es cuando un equipo recupera la pelota y sale en velocidad a atacar, o cuando la pierde y es capaz de o presionar o reagruparse, ¿no? Hacer una transición rápida. Y eso depende del ritmo, y el ritmo depende de una condición física, ¿no? Los jugadores brasileños están en ese nivel, obviamente, si no, no podrían competir donde compiten, ¿no? Hay muchos más jugadores brasileños en la élite de los equipos de Champions que de cualquier otro lugar, incluso de Argentina. Sí. Entonces, esta combinación hace que pueda resultar una mezcla explosiva, ¿no? Y en el partido contra Serbia, encararon un primer tiempo donde Serbia se acomodó muy bien, fue capaz desde lo táctico, disminuir las fortalezas brasileñas, pero a punta de sostener una idea y de insistir, vimos después un segundo tiempo donde Brasil bailó a la selección de Serbia, que no es Costa Rica.
exacto. Entonces, antes del Mundial la tenía como candidata. Después de haberla visto, hoy está en el mismo nivel donde está Francia, donde está España, donde está Inglaterra, ¿no? Te quería preguntar por selecciones que normalmente ves, porque tú estás trabajando ahora constantemente, Dani, siguiendo el fútbol centroamericano, la selección de México, los Estados Unidos, Canadá, Sí, por ejemplo, que también la has visto muchísimo más allá de lo de Costa sí. Rica. ¿Qué relación Ujú. o qué valoración haces de México, Estados Unidos y Canadá que no, que ninguna de las tres ha deslucido? Más bien, No, Canadá se no. mostró ante el mundo, Estados Sí, Unidos pudo haber ganado el partido y México al final no se vio mal frente a Polonia. sí. Son tres niveles diferentes, porque Canadá, digamos, está jugando su segundo mundial apenas. Yo la vi mucho en la eliminatoria de CONCACAF, con lo cual no me sorprendió para nada su nivel. Sí, que fuese capaz de poner en predicamentos a Bélgica de esa manera, ¿no? Yo creo que jugó un magnífico partido al que le faltó el resultado, la verdad. Haber empatado, haber ganado inclusive, ¿no? Porque Alfonso Davies tuvo un penal que terminó avisándoselo a Courtois, que patearle al mejor arquero del mundo no debe ser sencillo, ¿no? Por más experiencia que tenga Alfonso Davies, que juega en el Bayern y disputa partidos de Champions. Pero Canadá muy bien. Estados Unidos un primer tiempo bien y un segundo tiempo decepcionante. Jugó 45 minutos de buen ritmo ante Gales y en el segundo tiempo se dejó comer la tostada, ¿no? La realidad es que físicamente Gales lo minimizó bastante. Y en cuanto a México, a mí me gustó su partido contra Polonia, en el nivel en el que puede llegar a estar, porque tiene México sobre todo una baja muy importante que es la de Raúl Jiménez. Baja, entre comillas, porque forma parte del plantel, pero no está físicamente en el porcentaje que debería estar. Y eso es dar mucha ventaja, porque México no tiene un suplente de ese nivel, ¿no? Pero en general creo que jugó un partido muy completo, muy redondo, con muchas situaciones de gol generadas, controlando bien a Lewandowski. Es verdad que le hicieron un penal al propio Lewandowski que falló, pero diría que en un gran porcentaje fue controlado Lewandowski, fue controlada Polonia en las acciones de contragolpe. Le preocupó muy poco Polonia a México en ese partido y ahora se van a jugar la clasificación México y Argentina este fin de semana, ¿no? Es decir, ya tenemos un partido de estos determinantes, aunque empatando todavía quedaría abierto el grupo para ellos dos, ¿no? Eh, Habrá que ver también qué pasa con Japón y Polonia, pero eso en cuanto a México, que yo diría que está en el nivel esperado desde mi punto de vista y que le puede hacer muy buen partido a Argentina, estoy seguro. ¿Y qué te pareció Portugal y Francia, por Permiso. ejemplo? Francia ganó su partido, parecía que se le iba a complicar en algún momento y luego después encendió la marcha y Mira, prácticamente caminó. Y lo de Portugal. Portugal tiene algo que no tenía, eh, y es que hasta hace poco por la pólvora en Portugal era Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, Es decir, el gol en Portugal era Cristiano Ronaldo. Pero es que ahora apareció un tal Rafa Leao, sí, que es un tanque, y tener a esos dos tipos arriba, independientemente de los años de Cristiano Ronaldo y su situación en el Manchester United, tener a Cristiano Ronaldo como poco es un elemento de distracción para los defensores, ¿no? Y tener al otro, a Rafa Leao, detrás, es garantía de que esta selección va a tener gol, que muchas veces ha sido un problema de Portugal, la falta de gol, la falta de sí. contundencia. Súmale a Joao Félix cayendo por detrás de esos dos y a Bruno Fernández. A ver, el talento que tiene Portugal, de mitad de cancha para arriba, sus laterales, tiene laterales de un nivel altísimo. Cancelo, Rafa Guerreiro, por allí puede jugar Nuno Méndez, el del Paris Saint-Germain. Es decir, tiene mucha calidad. A mí me gustó, fue un partido raro, un partido de alternativas contra Ghana, que se lo pudieron haber empatado al Sí. final en aquella jugada de Iñaki Williams,
pero creo que en un grupo que es muy difícil, yo creo que cada uno de los partidos en ese grupo de Portugal van a ser pruebas de fuego. Corea del Sur lo va a hacer, Uruguay lo va a hacer. Es decir, aquí cada victoria que se consigue en un grupo así hay que celebrarla porque implica sacarle ventaja a los otros, ¿no? Y me decía, además Francia. de Portugal, Francia. Francia me causó también una muy buena sensación. Realmente, mira que es difícil lo que ha ocurrido con Francia, porque ya todo el mundo sabe que fue la selección más golpeada en cuanto a ausencias, ¿no? Se quedó sin varios campeones del mundo, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Rafael Varane, que no está todavía a tono físicamente, Benzema, su gran figura, y aún así dio una exhibición de juego en su debut. Pasó por encima de su rival, lo hizo con holgura, con suficiencia. Creo que tiene un elemento diferenciador muy grande en Kylian Mbappé, que no lo vamos a dilucidar y a descubrir ahora, pero realmente es, es probablemente hoy el mejor jugador del mundo y lo tiene Francia. Pero hay dos cosas que me gustaron mucho. Una es la conformación de su mitad de la cancha, ¿no? Porque, a ver, en el día del debut contra Australia, Sí, que es un rival que obviamente está varios escalones por debajo del campeón, utilizó cuatro delanteros. Prácticamente jugó con un 4-2-4. Puso a Dembélé por un costado, puso a Mbappé por el otro, a Griezmann de enganche y a Giroud. Cuatro delanteros, ¿no? sí. Con Tchouaméni y ahora se me pierde el otro mediocampista, Rabiot. Rabiot. Con Tchouaméni y Rabiot, ¿no? Yo no creo que Francia vaya a jugar así los partidos grandes. Mm, Es decir, yo creo que los partidos grandes va a sacrificar a Dembélé sí, a Dembélé sí, o algún otro delantero, pero me imagino que va a ser Dembélé por otro mediocampista, ¿no? Y ahí tienen hombres para repartir. Pero digo, esa mitad de cancha y esa manera de encarar los partidos, muchas veces los futbolistas y sus características te esforzan, te llevan a otro tipo de planteamientos, ¿no? Me refiero a Deschamps, que siempre ha sido un entrenador muy conservador. Su selección francesa, campeona del mundo, era un equipo de repliegue y contragolpe. exacto. Era un equipo de sostener orden defensivo y salir a la contra y matarte con velocidad, ¿no? Y contundencia. Giroud no hizo un solo gol Mm, en el pasado mundial. No tuvo un remate entre los tres palos en el pasado mundial y fue titular todos los partidos. En su debut hablo de Francia, Giroud hizo dos goles, ¿no? Es exacto. decir, la manera de construir fue otra, porque el mediocampo te define mucho de tu identidad. Y no es lo mismo tener a Kanté, Pogba y Matuidi que tener a Griezmann, Tchouaméni y Rabiot. Es decir, hablamos de otro tipo de Mm, características, de un fútbol de mucho más vuelo, son jugadores de mejor pie y realmente Tchouaméni fue una confirmación. Yo a Tchouaméni lo había visto en televisión con el Real Madrid y lo vi en la cancha y me quedé impactado, me sí, sí, quedé sí. impactado. Es un jugador con un recorrido de otro nivel. Cuando hablo de recorrido me refiero a la cantidad de terreno que es capaz de De abarcar cubrir. para los costados, para adelante, para atrás y después la capacidad técnica que tiene. Es un jugador que te mete un pase entre líneas, es un jugador que entiende muy bien los momentos de presión, es decir, de presión me refiero a presión futbolística, no a Sí, presión ambiental, ¿no? A exacto. ir sobre la presión, el remate de media distancia que tiene. Yo creo que esas mitades de cancha definen mucho. Y lo último que iba a decir, o lo penúltimo, porque ya sé que vamos a despedir y vamos a tener ediciones de estas varias durante la Copa del Mundo, es que fortuitamente, a partir de una desgracia, eh, Francia tuvo un Mm, gran descubrimiento. A ver, no porque no supiéramos de quién se trataba, sino que lo que no sabíamos era cómo iba a encajar ese futbolista allí sí, y qué impacto iba a causar. Me refiero a Teo Hernández, ¿no? Su hermano Lucas sale lesionado, se rompió los ligamentos de la rodilla, el titular indiscutible, el campeón del mundo,
entra su hermano Teo y resulta que Francia pasó de tener un central que juega de lateral a tener un lateral natural. Exacto. Y un lateral natural profundo con una capacidad técnica tremenda que mete unos centros que no los, no, Sí, que no los mete Lucas Hernández, es decir, es profundo, termina muy bien la jugada, técnicamente es impecable. Bueno, probablemente Teo Hernández no habría jugado el Mundial, habría tenido pocos minutos si no pasa la desgracia. Y vete tú a saber si esa mezcla de cosas no termina convirtiendo a Francia en una selección mucho más ambiciosa desde el punto de vista del juego que la que se tituló campeona hace 4 años y acaba coronándose con otro libreto, con otro librito, como se diría, ¿no? En cuanto al manual de estilo de su entrenador. exactamente. Además, con el gran nivel que está viviendo en este momento en su carrera y entró por esa desgracia, pero le dio ese cambio a Francia. Así que, bueno, 30 minutos de este especial de los cronistas desde Qatar, Dani, con tu largo día de trabajo, largo día de recorrido. Nos vamos a encontrar muy pronto. Como dices, vamos a seguir haciendo estos especiales de análisis desde Qatar, desde el lugar de los hechos, para que la gente de los cronistas 2.0 y de nuestros amigos de Juega en Línea puedan vivir tan de cerca como estás tú de esta Copa del Mundo. Así que te mando un abrazo y nos reencontramos muy pronto. Bueno, ya sabes lo de siempre, ¿no? Recordarle a la gente que no se haya suscrito que por favor lo haga. Si este episodio le ha gustado, el me gusta que siempre nos va a ayudar a posicionarnos en YouTube, la campanita para que reciba avisos cuando tengamos nuevos episodios, como este, por ejemplo, y decirles además que, como siempre, la estamos pasando mundial con Juega en Línea y que con el código Los Cronistas va a poder acceder, si es un nuevo usuario, a una free bet de $5. Un abrazo Exactamente. grande, Octavio, a toda la gente que nos sigue aquí en Cronistas 2.0 desde el desierto, desde Qatar, a altas horas de la madrugada, pero con un gusto enorme de compartir con todos. Abrazo para todos y recuerden aquí abajo en la descripción del capítulo el enlace, código de los cronistas y esa free bet que les comentaba Daniel. Como siempre, Juega en Línea, apuesten y sean parte de esto, apuesten responsablemente y sean parte de Juega en Línea como nosotros acá en el Mundial de Qatar. Un fuerte abrazo para todos.